De la soledad al abrazo misericordioso de Dios. Hola con todos, mi nombre es Kiara Villavicencio y les quiero contar un poquito de mi historia de conversión y de lo que Dios ha hecho conmigo. Actualmente tengo 24 años, pero tuve un encuentro muy profundo con Dios a los 14 y ese fue el que me cambió la vida por completo. Pero antes que eso, quiero dar un poquito de contexto. Yo soy la cuarta de mis hermanos, la última. Realmente crecí en una familia pues católica de tradición, pero no eran muy practicantes. Pero algo que les agradezco infinitamente a mis papás es que pues ellos sí tenían la costumbre, tradición de ir todos los domingos a misa. Y pues esto ya fue una semilla importante en mi corazón porque lo que pasa en la Eucaristía es increíble. Y yo creo que aunque no lo entendía 100% y de niña me quedaba mucho dormida en misa y en la actualidad cuando estoy muy cansada porque trato de ir todos los días también, pero creo que Dios obra de formas inimaginables y eso fue lo que pasó conmigo. Pues antes que nada yo me describo igual como una niña que sentía mucha soledad, que sentía eh, mucha tristeza, siempre tuve esa tendencia a pues estar triste, a tener pensamientos un poquito obsesivos, también la forma en cómo me califican otras personas y también yo recuerdo es que tenía una personalidad bastante grosera físicamente, me refiero desde los 4 o 5 años, mis actitudes hacia mis compañeros o los niños de la clase era bastante brusca, yo solía responder a cualquier cosa que me disgustara con golpes, con aruños y como era mi forma de mantener ese control. Pero viéndolo en retrospectiva y con el trabajo que he hecho y cómo me he ido conociendo todos estos años, también considero que era una niña buscando llamar la atención. Y alguna vez una psicóloga me dijo, los niños no llaman la atención conscientemente, como que quiero hacer esto para llamar la atención, sino que lo hacen porque lo necesitan, ¿no? Como la típica del niño que se hace pipí cuando llega otro hermanito, cosas así, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, en mi caso creo que sentía mucha soledad, sentía mucha ira hacia los adultos, me sentía sola y creo que como mi forma de hacer este grito, de este enojo, de que no puedo confiar en los demás, me da iras lo que hacen, era de esa manera. Eh, yo recuerdo que veía a la gente tener como gestos amables los unos con los otros y yo decía, ¿por qué sonríen tanto? ¿Por qué son así? O sea, yo decía, cuando yo crezca voy a practicar cómo tengo que ser como fingida o hipócrita, porque sentía que los adultos eran así todo el tiempo. No me gustaba ver cómo se pasaban halagando a la gente y luego hablaban mal de los otros, a pesar de que yo era muy chiquita, ya me daba cuenta de ese tipo de cosas. Entonces a mí no me salía una sonrisa fácilmente, no tenía como un corazón muy predispuesto hacia los demás. En realidad, mis amigas que me han conocido en ese antes y después, o sea, desde muy niña y también después de mi encuentro con Dios, dicen que mi forma de ser también era como muy filática en eso de los 11, 12 años. Yo era lo que muchos pueden calificar a veces como una niña eh, adelantada, como que quiere adelantarse a las cosas que no son propias de su edad. Yo tenía 11, 12 años, yo ya estaba pensando en fiestas, en quiero ser como los mayores, porque aparte yo crecí con mis hermanos que eran mayores a mí, mis dos hermanas mayores con diferencias de casi 9, la segunda y la primera 11 años de diferencia. Entonces creo que también mi deseo como de ser reconocida, de cómo tengo esa validación, de cómo soy chévere, de cómo encajo en la sociedad, era ver a mis hermanas o ver a la gente mayor en general que me rodeaba. Entonces, como yo pensaba, yo también quiero ya salir a fiestas, yo decía apenas cumpla 15 años, porque esa era la regla en mi casa, quiero tener novio, y yo decía quiero tener novio, voy a tener como 5 novios, y
bueno, yo ya me había hecho una historia de cómo ganarme ese amor, de cómo encajar en la sociedad y ser reconocida. Lo que quieres cuando estás en el colegio, que las personas te vean y tener un lugar en el mundo, ¿no? Que al final es ese deseo que todos tenemos en el fondo, pero que tiene eh, ese hueco en nuestro corazón, tiene el tamaño de Dios, tiene un nombre mucho más grande, ese anhelo de ser amado, y ese nombre es Dios. Entonces, para ir empezando, hubieron varios como destellos de Dios, hubieron como varias formas en las que Él se iba manifestando, y eso para mí es un reflejo de cómo Él me ha elegido y cómo ha sido, como dije desde un inicio, misericordioso conmigo, porque sí, no es algo que yo me merezca, lo ha hecho Él todo por mí. Entonces siempre tuve mucha curiosidad por las cosas de Dios. Es decir, yo encontraba novenas en mi casa, como folletitos, papelitos, y todo lo que tenía que ver con los santos, con la iglesia, yo quería leer, yo quería saber más. Y una de mis primeras dudas fue cuando en algún folleto, alguna novena, que me puse a leer, encontré como santos a los que se les aparecía la Virgen o Jesús y cosas así. Y yo decía, wow, yo quisiera eso. Me acuerdo que una vez le pregunté a mi mamá, posiblemente no supo cómo responderme y me dijo, no, es que hoy como que la gente ya no es buena y eso solo pasaba antes. Entonces en mi cabeza se quedó como los santos son cosa de antes, son como del siglo XIX para atrás, ¿no? Ni siquiera del siglo XX me imaginaba que podían existir santos. Entonces, y también como muy ligado a la vida religiosa, no como a la vida laica o en el matrimonio. Entonces eso por un lado, pero por ejemplo, cada vez que yo en misa de domingo fija con mis papás escuchaba algo de Dios, algún sermón que me tocaba, yo lo quería cumplir, o sea, yo era como obsesiva en el sentido de que lo quería cumplir a rajatabla. Una vez le escuché a un sacerdote decir que eh, siempre estamos pensando mal de los demás y que nuestra primera impresión al encontrarnos con otras personas debería ser como más positiva. Y a partir de que yo escuché esto, yo regresé a la escuela y dije, a mí no me cae mal nadie, porque la típica cuando uno es niño es que entre niños se preguntan, ay, ¿quién te cae mal? ¿Te cae mal Juanito? ¿Por qué él hace tal cosa? Y así. Y de repente cuando alguien me preguntaba, ¿te cae bien esta persona? O cosas así, yo decía, a mí todos me caen bien. Y es como que me obsesionaba con ese tipo de cosas. Todo lo que yo escuchaba de Dios lo quería cumplir, lo quería hacer. Y siento que hubieron muchos de esos llamados que fueron esporádicos hasta que llegó una época donde fueron consecutivos, donde eran llamados para mí claros de Dios, donde Él no quería una partecita de mi corazón, no quería que yo sea una católica a medias, quería que yo se lo dé todo por completo. Entonces, bueno, uno de estos destellos de llamados fue cuando mi hermana, por ejemplo, se fue a estudiar la universidad en otro país y, y pues uno de los amigos de mis papás le querían dejar regalando un libro que hablaba de todas las religiones. Como un libro espiritual que pretendía como ser espiritual y que tenía todos los profetas, todas las religiones. Pero mi hermana ya se había ido cuando lo fueron a dejar en mi casa y la que lo recibió fui yo. Y la niña súper curiosa se puso a leer. Entonces leí sobre distintos profetas hasta que llegué a Jesús. Y yo no sé la verdad cómo explicarlo, pero había una certeza en mi corazón. Yo decía, no importa como que todo lo que yo haya leído, para mí es claro como el agua que Jesús es la respuesta. Y, y era una seguridad y una convicción que yo tenía, no como de odio, no de violencia, sino como de certeza. De esto es súper claro, lo he experimentado, lo he vivido, soy muy chiquita, pero tengo esta convicción y no la quiero dejar. Bueno, ese tipo de cosas, también como la catequesis, ya para la confirmación empezó a tener un impacto súper fuerte en mí, porque la de la primera comunión fue en la escuela y ahí como que más superficial, pero la que fue para la confirmación, que yo ya tenía, empecé cuando tenía 12, 13 años,
pues era con las hermanas del Verbo Encarnado y realmente como esta experiencia con ellas sí me fue tocando bastante. Y aquí hay uno de estos momentos importantes. Un día en la catequesis yo escuché a una, no me acuerdo si era la verdad una religiosa o si era un sacerdote, pero hablaban de algún santo que hacía un trabajo increíble para encontrarse con unos niños y como servirles o hablarles de Dios. Me acuerdo que era como que hacía como que tenía que tomar una ruta súper larga, hacer mucho sacrificio hasta llegar hacia el lugar donde estaban estos niños. No recuerdo bien la historia, solo recuerdo que me tocó mucho el corazón y había algo dentro de mí que decía, yo quiero lo mismo, o sea, no entiendo qué es esto, solo sé que yo lo quiero, solo sé que quiero aspirar a más, quiero hacer algo. Entonces apenas se acabó, yo me acerqué a, no me acuerdo si era una religiosa o un sacerdote, creo que fue un sacerdote, y le dije, esto que contaste yo también lo quiero hacer, como no le puedo poner el nombre, pero que quisiera hacer algo. Entonces me dijo, el sábado tenemos un oratorio donde tenemos actividades con niños y, y nada, como que habían diversas actividades con niños de escasos recursos también de la zona y como que tú les podías enseñar ya sea de música o cosas así. Entonces yo me empecé a apuntar los sábados y como que mi relación en esta parroquia empezó a ser mucho más fuerte. Y pues bueno, por otro lado, otra cosa que se me viene mucho es que yo compartía también mucho de más pequeña con mi abuelita materna, quien era como tradicionalmente muy católica. Ella iba a misa como todos los días y ella también como habían épocas donde mis papás pues me dejaban con ella en vacaciones o así. Me encantaba dormir ahí. Entonces ella también, como no podía, no llevaba sus lentes o cosas así, ella siempre me llevaba a la misa y me hacía leer. Eh, y eso también como que me tocaba mucho. Recuerdo que en la noche cuando me quedaba dormida, las dos empezábamos a cantar como canciones muy de iglesia, las que no sabíamos, o rezábamos el rosario juntas y a mí algo se me movía en el corazón y decía yo quiero esto. O sea, me acuerdo que cantábamos esa canción de yo tengo un amigo que se llama, que se llama Jesús. No, perdón, no es que se llama, es que me ama. Y yo era la más feliz cantando esa canción. Yo decía así, Jesús me ama con su inmenso amor y, y esto es real, ¿no? Y recuerdo que un día, yo toda niña inocente, le dije a mi abuelita que yo quería ser santa, o sea, que yo había leído de santas de hace mucho tiempo, que Santa Rita, ¿no? Santa Mónica, mamá de San Agustín, pero que sí, que yo quería ser santa, ¿no? Pero yo se lo dije como muy inocentemente y me acuerdo que me enojé porque mi abuelita como que lo vio como un chisme y luego se lo contó a mis tías y, ay, no, la Kiara quiere ser santa y así. Pero no, para mí no era algo, no quería que se lo cuente a otras personas, era algo como muy personal, no de vanagloria, no de reconocimiento, sino de hay algo en esto que yo quisiera en mi vida. En una ocasión también recuerdo que en una misa escuché que dijeron que debían, creo que estaban citando al Papa Francisco, pero que se necesitaban santos que tuvieran jeans, que usaran jeans y Converse, ¿no era Converse o? Anyway, ustedes saben la frase o la pueden buscar por ahí. Y esto a mí también me tocó un montón. Decía, claro, yo quiero eso. Es que yo siento que con mi vida ordinaria y siendo joven y buscando la voluntad de Dios, puedo alcanzar eso. Entonces, bueno, eso es como un poquito. Bueno, tengo otro fact como súper importante también en mi camino con Dios. Y es que mi mamá estaba suscrita a los Heraldos del Evangelio, que son, bueno, mandaban como todos los meses unas revistas que la verdad yo igual de niña curiosa que pasaba mucho tiempo como a veces sola o así, me gustaba leerlas. Aunque no entendía nada o a veces se me hacían súper aburridas, intentaba leerlas. Pero un día entre estas revistas llegó un libro que hasta el día de hoy lo tengo aquí guardado y está súper así como desgastado. Y es El secreto admirable del Santo Rosario de San Luis Griñón de Montfort.
Y aunque tiene un contenido como teológico súper rico y así, como muy difícil de comprender, yo me puse a hojearlo, a leerlo y así. Lo leía de vez en cuando estaba aburrida y no sabía qué hacer. Y me acuerdo que me encontré con la historia, que ahora yo entiendo, creo que es la de los pastorcitos con la Virgen de Fátima. Y en esta historia recuerdo que había algo en relación al Santo Rosario, con que como que los niños empezaron a rezar todos los días el rosario y luego se les aparece la Virgen. Entonces yo como que, ¿cuál fue como mi conclusión? Tengo que rezar el rosario todos los días para que se me aparezca la Virgen. Entonces ahí como esto fue un poquito más chiquita, como que todavía no tenía mi fe tan fuerte y recuerden que mis papás no era que rezaban juntos ni nada de estas cosas. Pero yo empecé como a querer rezar el rosario todos los días porque sabía que podía conseguir algo a través de eso, ¿no? Claro que me quedaba dormida, a veces en el tercer misterio ya estaba al otro lado, pero fue esa semillita que fue muy clave para luego mi encuentro con Dios a la final. Y pues bueno, ahora nos vamos a remontar ya casi a los 14 años, que fueron cuando estos llamados de Dios fueron mucho más precisos y como yo digo, cada vez como más eh, directos, ¿no? Y para esto vamos a decir que yo pues estaba enamorada de un chico, ¿ok? Lo vamos a poner así. Un chico que a mí me había gustado desde hace mucho tiempo, pero nunca se había podido dar nada. Y para este entonces yo ya estaba teniendo como conversaciones muchísimo más frecuentes. Bueno, por un tiempo como que yo fui amiga, nunca hubo una manifestación de que tuviera otra intención con él. Había sido, pongámosle como mi crush, como súper grande. Y ya estábamos siendo como amigos, él era mayor a mí. Eh, 3 años, pero en esa edad sí tiene su relevancia. Entonces, nada, como que recuerdo que un día esta persona me dice que no cree en Dios, ¿no? Y yo no podía entender cómo me decía esto. Y recuerdo que no me acuerdo si me dijo que no creía en Dios o como que tenía alguna desconfianza por ahí, como una herida. Pero recuerdo que cuando me lo dijo, yo también otra vez, como yo que era la más conversona con Dios, le dije, Señor, yo voy a rezar todos los días por la conversión de esta persona y yo sé que se va a convertir. Entonces me lo puse como, no como meta yo convertirlo, porque sé que es algo que se le pertenece a Dios, pero sí lo sentía como muy personal, como hay personas que conociendo esto que yo conozco, no lo pueden vivir así. Y cuando esta persona estaba triste, tenía sus momentos difíciles o de desilusión, lo que sea, porque yo era también como su consejera a veces, eh, le hablaba de Dios y siempre le metía el amor que Dios tenía por él y no lo hacía como, saben, como intensa a propósito, sino como le decía con todo mi corazón, tal vez tú no lo comprendas, pero esto es real. Y yo creo que eso también a él empezó como a llamar mucho la atención. Ahora nos vamos a remontar a un día en el que yo estaba en la misa y de la nada se les ocurrió hablar mucho de vocaciones. Como que toda la misa, creo que esa misa duró 2 horas, nos pusieron un video en intermedio, pero todo era sobre la vocación, que si tienes la vocación religiosa tienes que darle todo a Dios. Y hablaron tanto de esto y como yo les voy diciendo, yo era una niña muy perceptiva, que lo que yo escuchaba pensaba que eso era para mí y eso lo tenía que hacer, que algo en mí dijo, no, Dios me está llamando a mí, esto es para mí. Y empecé a sentir mucho miedo. Salí de esa misa, me puse a llorar, mi mamá empezó a hablar conmigo, le dije, mamá, es que yo sentí que Dios me estaba llamando a esto, sentí que todo lo que estaban diciendo en la misa era para mí. Y ella me dice, yo sentí lo mismo, como que no te preocupes, puedes servirle a Dios de otras maneras y así. Y yo me pongo a llorar y le digo, mamá, pero es que yo le ofrezco a Dios todas mis canciones del cello, todo, pero que no me pida eso, o sea, yo hago lo que sea. Porque en ese entonces yo tocaba el violonchelo, entonces como que estas dos fuerzas, ¿no? Empiezan a hacerse presentes en mi vida. Por un lado, lo que yo siempre había como soñado para mí, que era como la versión, el mundo a través del cual yo era aceptada y pues tenía una vida feliz, que era para mí
ser popular, como ir a fiestas, tal vez ya no hacer cosas tan malas como las pensaba antes de que tener 5 novios o cosas así. Pero igual, como para mí el reconocimiento, como ser querida por otros, tenía como que ser chévere. Y por este otro lado, este Dios que me empieza a llamar, que me empieza a hurgar en el corazón, y también esta posibilidad de que me esté llamando a la vida religiosa y dejar todo lo que yo me había imaginado. Entonces, bueno, para no hacer todo tan largo, nos vamos a situar en un campamento al que me invitaron las hermanas religiosas a las que yo frecuentaba. Y para esto mi mamá obviamente ya se había dado cuenta de que yo estaba enamorada de este chico, de que yo no comía, tenía todos los síntomas de enamoramiento, no comía, como que solo pasaba pensando y así súper ilusionada y todo. Entonces, y ella también como sabía un poquito del contexto de que hace muchos años como yo había estado atrás de él, entonces como que no le gustaba y me dijo: Kiara, durante estos días que te vas al campamento, deja el celular, no le respondas, por favor, no hagas nada, como que ya un ratito descansa. Entonces no era obligación que nosotros entreguemos el celular, pero era una recomendación para poder vivir este campamento mejor. Entonces yo el primer día dejé mi celular cargando en una repisa y yo soy pequeña, la repisa era alta, lo dejé como ahí colgado y iba el cable hasta abajo, y pues bueno, me fui todo el día a hacer las actividades y cuando regresé en la noche dije, bueno, voy a contestarle el último mensaje. La niña, esta historia es épica, la niña en vez de coger un banquito para como ponerme ahí, yo qué sé, alcanzar el celular que estaba como arriba, lo que hice fue saltar súper alto, tocar el celular me cayó en la frente con mucha fuerza hasta que casi me hizo un chibolo y luego cayó al piso y se rompió toda la pantalla, o sea, quedó inservible ese celular. Y para mí fue como un llamado de atención de Dios, como quiero que vivas esto conmigo, te estoy llamando, hay algo que quiero para ti y nada, tienes que dejar el celular y no hablar con él. Así que bueno, así fue como sucedió y como les contaba, yo siempre había tenido como esta cosita de la santidad ahí en mi corazón. Y una de las primeras cosas que me cautivó en el campamento fue que era como por grupos, que teníamos que distribuirnos las mujeres. Entonces nos hicieron elegir el nombre que iba a tener como nuestra, no me acuerdo si se llamaban patrullas o grupos, pero digámosle patrullas. Teníamos que elegir el nombre de alguna santa que iba a tener nuestra patrulla. Y eran como santos jóvenes. Y me acuerdo que justo vi como la imagen de una chica que primero tenía mi nombre en italiano, o sea, ella era Chiara, pero se escribe con CH en italiano, el mío se escribe con K. Esto ya era como wow. Y por otro lado, luego leyendo un poco de su vida, ella había fallecido en el 90 a los 18 años de un cáncer, siendo laica y habiendo dado su vida a Dios en lo ordinario, en los deportes, amando mucho a los demás, como siendo fiel a través de su enfermedad también. Entonces, eso era algo que yo nunca había escuchado, alguien que sea tan cercano, o sea, si es que ella estuviera viva, tuviera como la edad de mi mamá, yo decía, no puede ser, es posible ser santo y teniendo una vida como normal, ¿no? Yo decía así. Entonces, bueno, esto me cautivó un montón y elegimos el nombre de ella para el equipo. Y eso también lo hizo especial porque cada vez que teníamos que competir con otras patrullas, creo que se llamaban, era como Kiarita, Kiarita. Obviamente no haciendo referencia a mí, sino por el nombre de la santa, porque nos llamábamos Kiara y entonces éramos las Kiaritas. Y eso para mí, no sé, era como Dios diciéndome, no sé, como esto es para ti, ¿no? Es difícil explicar, pero durante esos días también, entre lo que te ensucias, estás como, obviamente yo ya sin celular, desconectada de las cosas, Dios se va haciendo cada vez más presente. Y tenía como esta división como que cada vez se hacía más fuerte en mi corazón.
darlo todo por Cristo, esta paz que siento, este lugar en el que estoy, a lo que Dios me puede estar llamando, o este chico que por fin estoy teniendo algo y siento también tantas cosas por él que eran genuinas porque Dios sabía. Así que bueno, quiero hacerlo súper rápido, lo más rápido posible, así que voy a adelantar las cosas. Saliendo de este campamento yo regreso muy cambiada, las cosas que se me quedaron aquí como muy fijas. Por un lado fue querer hacer el rosario todos los días, porque esto también nos lo enseñaron, nos dieron un rosario, nos dieron un escapulario en el campamento, todo esto como me tocó un montón. Y también en el campamento conocimos a una pareja de unos misioneros católicos esposos que su luna de miel la estaban viviendo haciendo servicio. Eran de Argentina, si no me equivoco. Y eso para mí o sea, me tocaba mucho. Decía, yo quiero algo así. O sea, yo quisiera algo así. Pero la verdad, ahí todavía no era como que se hacía muy claro el tema de la vocación, para ser honesta. Entonces, solo era como algo en mi corazón. Así que bueno, yo salí del campamento, por un lado la convicción de querer rezar el rosario todos los días, por otro lado de que quería ser santa y estaba llamada a ser santa porque en ese campamento nos dijeron que todos estábamos llamados a la santidad y esto se me quedó porque yo pensaba que la santidad era algo de antes, que no era para mí. Y también como un corazón muy misionero, como ganas de llevar la buena nueva a todos, de querer servir, de querer estar en voluntariados, de querer como ensuciarme para dar a los demás. Y bueno, recuerdo que cuando llegué, este chico primero estaba súper enojado conmigo, yo no tenía celular, pero una de las primeras cosas que hice al regresar fue pedirle a mi mamá su tablet. Me metí a Facebook y vi que me había dejado un mensaje como que no me respondes, bueno, en fin. La cosa es que yo sentía un gozo tan grande de que a pesar de que leía un mensaje donde él estaba enojado porque no le había contestado esos días, no sé, yo estaba tan llena del amor de Dios como... Y aparte lo quería también que era como, no, ya se le va a pasar cuando sepa que no fue intencional. Entonces, como yo era súper ilusionada, o sea, ustedes no saben, yo salí, a pesar de que tenía esa duda de la vida religiosa, salí como de este campamento como más enamorada, como más todo lo veía puro, enamorada de Dios, sí, pero también enamorada de este chico, la verdad, como que lo había pensado incluso un poco más. Pero sí eran como dos mundos distintos. Cuando nos volvimos a ver, yo le hablaba de lo emocionada que estaba, de esos 5 días que le había pasado tan bien, y él era como que no me seguía mucho la onda y tal vez como no entendía todo lo que yo sentía, ¿no? Pero era curioso ver cómo Dios se manifestaba como en esta naturalidad de lo que yo estaba viviendo, porque en la noche me acuerdo que no podía dormir porque rezaba el rosario, intentaba meditar el rosario y solo pensaba como el momento en que lo vi y que nos abrazamos y como cosas muy, muy puras, muy tranquilas, pero que para mí eran como, sí, o sea, pajaritos en el aire. Y todo eso también se lo entregaba a la final a la Virgen. Y bueno, adelantando un poquito a las cosas, yo empecé a tener tentaciones muy fuertes y yo creo que aquí el rosario tiene un significado muy grande y es que tiene muchísimo poder y de repente empecé a enfrentar como muchas tentaciones, se me hacía súper pesado como seguir a Jesús, como ser fiel a sus mandamientos, como que sí, intentar como serle fiel, se me hacía cada vez como más difícil. Y recuerdo que en algún momento que yo quería como rezar el rosario, yo nunca había experimentado hasta el momento eso. Sentí muchas ganas como de querer morirme, ¿no? Pero sentí como la batalla espiritual muy fuerte y solo quienes han estado ahí lo sabrán decir. Pero para mí sí fue una prueba de cómo el diablo estaba enojado por la decisión que yo había tomado, porque de la nada sentía una cosa como horrible de querer morirme, de que todo se me hacía imposible, pesado, y no les sabría hablar con hechos, por un lado porque no tengo los recuerdos tan claros, pero por otro lado solo recuerdo como la sensación y nada, que me acuerdo que creo que compartí en esa época en Facebook algo como de como seguir a Jesús es de valientes, porque sí, no es tan fácil como parece. Y bueno, en fin, eso.
Luego, la situación con este chico, la verdad, jugó un papel bastante importante porque me fui decepcionando, las cosas como que no empezaron a funcionar. Todo iba de la mano con Dios, como que cuando yo iba a tener una salida con él o alguna cosa, me acuerdo que justo era como que habíamos rezado la coronilla de la Divina Misericordia con mi mamá por EUTN, que me encantaba ver y cosas así. Yo también como incentivándola a mi mamá y a la familia. Pero eso es otra historia. Pero bueno, la cosa es que llegó un momento donde tuve una decepción bastante grande y después de todo el amor que yo, o sea, de verdad había sentido, puedo decir genuinamente sentí en ese momento y en esa época, eh, tenía el corazón hecho pedazos. Y justo cuando tenía el corazón hecho pedazos y las cosas ya se habían terminado con este chico por decepción que tuve, me llama una de las madres y me dice, Kiara, tú tenías como, una de ellas creo que sabía, creo que era la madre a la que yo le había contado que tenía esta duda de la vida religiosa. Entonces me dijo, Kiara, tú tenías esta duda, sabes que hay un retiro que te puede ayudar a discernir la vida religiosa o cualquier cosa en la vida en general. Yo no entendía, yo tenía el corazón hecho pedazos, había como que roto las cosas, por decir entre comillas, porque nunca fuimos novios como hace un día. Pero dije, yo me apunto a lo que sea, me voy. Yo ni entendía a dónde me iba, pero resulta que eran los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Fue de un día para otro, me acuerdo que le dije a una de mis mejores amigas, que hasta el día de hoy, que creo que me voy a ver con ella en un ratito, qué increíble es Dios. Me acuerdo que le dije a ella para que vaya también conmigo, porque ella también iba bastante a la parroquia. Entonces, bueno, como que eso, yo había listado ya mi maleta, todo. Me acuerdo que esa tarde que era del retiro, estábamos regresando a la casa, de repente empiezan a poner música en la radio y justo suenan las canciones como más tristes, más de despecho, y a mí se me hacía el corazón, así como tu primer, casi, no era mi primer corazón roto porque él ya me lo había roto antes cuando estaba más chiquita, pero ya para ese entonces ya era más fuerte, entonces se me hizo el corazón así y de la nada empecé a llorar delante de mi mamá a pesar de que me daba vergüenza. Ella se dio cuenta, cambió la música y nada, me acuerdo que le dije que por favor me deje como que en la entrada del condominio en el que vivíamos y me quedé ahí. Y me acuerdo que regresé a ver al cielo y le dije, Dios mío, ayúdame con este dolor que siento en mi corazón, siento que se me sale el alma. Ustedes, ahora lo digo así, pero los que se han enamorado saben ese sentimiento. Veía al cielo, me dolía y me acuerdo que incluso intenté llamarlo y no me contestó. Regresé a la casa, acabé de hacer mi maleta y me fueron a dejar donde era el retiro. Ya que estábamos esperando en la parroquia, que era de donde nos íbamos a ir al retiro en una buseta, mi amiga creo que no llegó o me llamó, no me acuerdo, pero me dijo que no iba a ir. Y estas son como estas mini pruebas, ¿no? Que me acuerdo que mis papás me dijeron, aunque, o bueno, mi mamá, mis papás para este entonces ya estaban separados. Hay mucha gente que piensa que mi conversión tiene algo que ver con el divorcio de mis papás, pero en realidad no fue algo que sí, que tenga como esa correlación, pero esa es otra historia. Entonces, nada, como que mi mamá creo que me preguntó, igual te quieres ir y yo, ok, igual me quiero ir, aunque no conozca a nadie, tú sabes en esa edad como es tus amigos o la confianza con quien tú estás. Yo decidí irme con las religiosas al retiro que no conocía a nadie más. Pero yo sentía una cosa en mi corazón, o sea, ustedes no saben, el despecho, el dolor más fuerte y como me acordaba de los recuerdos y de las conversaciones que habíamos tenido y tanta cosa y me dolía mucho el corazón. En fin, llegué a estos famosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola con un corazón súper roto, pero esos ejercicios me cambiaron por completo y es increíble cómo actúa Dios porque yo luego volví a hacer ejercicios espirituales, o sea, los he vuelto a hacer con los años, pero puedo decir que esos primeros ejercicios yo no los hice bien porque ni siquiera los entendía. En primer lugar, los ejercicios espirituales son de silencio, o sea, no es un retiro donde te dan como charlas y actividades y hablas con los demás, no. Son ejercicios para meditar sobre tu vida, sobre lo que Dios te pide, escuchar su voz.
Y me acuerdo que yo rompí las reglas, creo que como el segundo día decidí llamarlo, un día puse música y no podías como tener tu celular y yo creo que puse una canción de Dios, pero como que igual me salí un poquito de las normas porque estaba como en esa batalla espiritual y con mi corazón, pero a medida que fueron avanzando, bueno, fueron 3, 4 días, pero a medida que fue avanzando el retiro, como que Dios era cada vez como más fuerte en mi corazón y sobre todo como que lo más importante de los ejercicios es como ordenar tu vida para que sea glorificar a Dios, para que sea llegar al cielo. Y yo en los ejercicios entendí que nada de mi vida tenía sentido si es que yo no le entregaba por completo a Dios, que ninguna de mis ilusiones tenía sentido si es que no era lo que Dios quería, que todo este proyecto de vida que yo me había hecho no tenía sentido si no era con Él, si no era de la mano de la Iglesia Católica y que lo valía por completo la pena. Y algo de lo que también te hablan mucho en los ejercicios es como la indiferencia ignaciana, que significa como usar las criaturas, o sea, todas las cosas que están en el mundo, tanto cuanto te acerquen a Dios y alejarte de las criaturas, tanto cuanto te... Creo que ya me confundí. Bueno, acercarte tanto cuanto te acerquen a Dios y alejarte tanto cuanto te alejen de Dios. Entonces, como para hacer esta indiferencia ignaciana mucho más fuerte y todo, también era como desprenderte de lo que te pudiera atar. Y yo estaba con esta duda con la vida religiosa, así que recuerdo que un día me fui a la capilla, me puse a llorar y le dije, Señor, si tú lo quieres hacer a este chico, sacerdote, hazlo. A mí lo único que me importa y lo que es el amor verdadero es que te conozca a ti. O sea, yo dije lo de que se haga sacerdote con la intención de desprendimiento, ¿saben? De que no lo quiero para mí, para lo que tú lo quieras, mientras que te conozca, mientras que te ame. Y eso para mí ya fue como un acto bastante importante de dejarle todo a Dios. Y recuerdo que también como iba avanzando el retiro, es que parece que hubiera sido muchísimo tiempo, fueron 3, 4 días, pero son súper intensos y a mí me cambiaron la vida hasta hoy. Y recuerdo que una metáfora que nos decían es que al inicio, cuando uno inicia digamos, su vida con Dios, su relación con Dios, es como cuando empiezas a manejar bicicleta y que necesitas que alguien te esté sujetando para que no pierdas el equilibrio y para que no te caigas. Pero a medida que ya vas avanzando, ya te van soltando para que tú aprendas a hacerlo y que así era la vida espiritual. En el camino ibas a veces no sentir a Dios, pero no significaba que Él no estaba. Y me acuerdo que yo tenía tanto miedo, tantas cosas en mi corazón, que le dije, Señor, yo sé que en algún momento me tienes que soltar, pero te pido que ahora no lo hagas. Quiero que seas como el Padre que me sostiene de los hombros, que me abraza, porque yo no sé cómo voy a hacer para enfrentarme a todo este mundo. Hasta ese momento yo había estado cogiendo pedacitos de ti, me atraía a rezar, me atraía a orar, cositas de la fe, de la iglesia, pero no te había dado mi corazón por completo y decirte que no me importa nada más, que quiero ser tuya, que quiero que mi vida te glorifique a ti, que mi vida hable de ti, que todo sea de ti. Así que quiero cambiar por completo este papel donde yo había dibujado mi vida porque descubrí que fui hecha para ti y que mi corazón, como dice San Agustín, no descansa, no está tranquilo, está inquieto hasta que no descansa en ti. Entonces nada, me cambió por completo los ejercicios. Llegó un momento donde hice el discernimiento, entre comillas, no lo tenía tan claro, pero hice lo de los pros y los contras, pero obviamente iluminada por Dios y en oración. Vida religiosa, matrimonio. Y lo que me sucedió fue que en pros, en la vida religiosa puse un montón, porque obviamente en vida religiosa tú vas a decir como estar cerca de Dios, poder servir a los demás, como que eran los pros para acercarme a Dios, que era mi fin. Cuando puse como lo de los contras, algo así, era como no voy a poder servir como de la forma en la que creo, o sea, en la vida normal, ¿no? Sé que esto suena un poquito raro, pero siento que lo que a mí Dios me habló mucho al corazón en ese momento era que Él no me llamaba a la vida religiosa ni a la vida matrimonial, sino que me llamaba a serle fiel como una niña de 14 años en el colegio y en su vida, sí, presente.
Entonces, eso lo entendí después como un poquito de discernimiento y también enseñando lo que había hecho, pero lo que a mí más paz me daba, como en mi momento más tranquilo, que es cuando uno tiene que discernir, cuando el alma no está muy agitada, era eso, que Dios me llamaba como a ser una chica que fuera fiel en el colegio, haciendo las cosas bien y buscando la santidad y evitando por completo el pecado. Y así fue como yo salí de esos ejercicios espirituales con un cambio de 180 grados. Por un lado sí intenté como dejar atrás lo de este chico, aunque obviamente lo tuve que enfrentar tiempo después, pero realmente se fue como desvaneciendo. Cambié por completo, la verdad, hablaba muchísimo de Dios, tuve como ese fuego muy fuerte en mi corazón. Quería hacer el rosario todos los días a las 5 de la mañana y hacer ayuno mucho tiempo. Claro que mis papás se asustaron porque no estaban acostumbrados a eso y no les gustaba, y me encontré en realidad con muchas luchas una vez que salí del retiro, porque el que cambia eres tú, no los de afuera. Pero a pesar de todas las cosas que vinieron en el camino, yo sabía que Dios me llamaba a algo muy grande. Sabía que no era coincidencia que Él haya tenido todo ese camino conmigo y que el sacrificio que yo también estaba haciendo por amor a Él y por servirle a Él y por estar unida a Él, no solo valía la pena, no solo valía la vida, valía la eternidad. Y nada, así fue como pasé de ser una niña que se sentía muy sola, que tal vez no tenía una identidad muy clara, a ser una niña que descubrió que su propósito en Dios era mucho más grande que lo pasajero. De la nada empecé a sonreír mucho más, como me era mucho más natural, ya no forzado, ser amable con las personas, incluso a los perros, por ejemplo, les dejé de tener miedo. Antes como incluso hay miedos que yo tenía, y solo con este amor de Dios como fueron sanando en mi corazón, eh, para ser una diferente persona y para tener otra relación con el mundo y conmigo misma. Así que eso ha sido todo. Espero que les pueda servir e inspirar un poquito de este testimonio.